Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y pues bueno, en esta ocasión tenemos un tema fascinante. La verdad he estado pensando mucho en este tema con las personas invitadas que nos acompañan el día de hoy. Le mandamos un saludo a Rosalinda Ballesteros, la co-host de este espacio, que no puede estar con nosotros en estos momentos, pero pues un saludote a nuestra querida Rose. Y bueno, les presento en primer lugar a Eva Haddock. Eva, ¿cómo estás? Es tu debut en Cuida tu Mente, aunque tu imagen, tu audio, tu testimonio está disponible en el sitio Te Queremos, del cual hablamos muy seguido en este podcast. Bienvenida, Eva. ¿Cómo te va? Gracias, Carlos. Todo bien por acá. Muchas gracias y muy honrada y emocionada de poder participar en este gran podcast. Muchísimas gracias. Pues tenemos también a una persona que, bueno, si tengo que decirla así, nombrarla como una persona muy especial, porque es una persona que nos ha acompañado por años tras bambalinas en este podcast, en la producción de este podcast, y es nuestro querido Marcelo Segura, que hoy se aventó, salió de tras bambalinas y se vino al escenario principal de Cuida tu Mente. Marcelo es parte del equipo de Tech Sounds en la parte de postproducción. Así que pues bienvenido a un podcast que pues también es tuyo, Marcelo, que tú lo has hecho con nosotros por años y que ahora pues estás de este lado de los invitados. ¿Cómo te sientes, Marcelo? Muchas gracias, Carlos. Pues bien, emocionado, nervioso. La verdad que está interesante la dinámica de estar del otro lado. Ahora sí que del micrófono. Muy bien, y bueno, aquí para mantener también el equilibrio tenemos a Itzel Escareño, que es parte del equipo de pues engagement y cultura de bienestar, de promoción del bienestar. Itzel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un poco de último momento, pero aquí estamos En del este otro momento, porque lado. viene llegando de su luna de miel, Itzel, lleva varios días afuera disfrutando de su luna de miel. Y bueno, diciéndole adiós a su soltería y bienvenida a la vida matrimonial. Muchas felicidades, Itzel, con muchísimo cariño, nuestros mejores deseos. Y bueno, el día de hoy el episodio, les digo que está muy bueno, a mí me parece muy interesante y se llama o se titula ¿Cómo enfrentar el duelo a crecer? Y todas las personas que estamos aquí estamos enfrentando diferentes duelos. Recuerden que el duelo no es solo pues lo que tal vez la mayoría de la gente piensa al instante, que es el fallecimiento de algún ser querido. Nosotros como personas, como seres humanos, vivimos diferentes tipos de duelo. Y en este caso queremos enfocarlo a ese duelo de crecer, a ese duelo de pasar de una etapa a otra. Y aquí pues tenemos con nuestras personas invitadas muchas historias muy interesantes que iremos abordando. Les anticipo que puede ser un episodio pues muy íntimo en el que podemos tal vez ir muy profundo en pues en lo que tenemos cada uno adentro y que queremos compartir. Y pues bueno, empezamos con Eva. Eva, yo entiendo que tú acabas de graduarte de tu carrera profesional y pues creciste, Eva, y ahora ya estás trabajando. De hecho, pues ahorita nos puedes contar un poquito de cómo ha sido esta etapa, qué sentimientos, qué emociones has tenido. Ya tuviste tu graduación, estás por tenerla, cómo fue este proceso de entrar al mundo laboral. Dinos un poquito de esto Ah, que nos puedas compartir, por favor. sí, justo, Carlos. Yo me gradué el año pasado. Ya llevo un año navegando este mar de sentimientos de llamarle o jugarle a ser adulta. Me gradué en julio del año pasado de la carrera de negocios internacionales y en mi caso yo me gradué con mucha expectativa del mundo profesional. Este, entonces ya me gradué teniendo una oferta, empecé a trabajar en una consultora. Me mandaron, bueno, para mí el primer sentimiento fue un sentimiento como de incertidumbre, porque no sabía a dónde me iban a mandar. Esta consultora trabaja mucho con clientes externos. Entonces, mi primer acercamiento fue 3 semanas de inducción de temas que nunca había visto en la carrera. Entonces, pues fue un síndrome del impostor hasta cierto punto, porque yo estudié negocios y la carrera o la posición en la que había entrado era de
de procesos que sí había visto algo de la carrera, pues, pero no era pues totalmente toda la carrera, ¿no? Entonces, pues fui a aprender nuevas herramientas como Power BI, conocer a nuevas personas. Fui la única mujer que entró en un grupo de 15 personas, 15 compañeros, digo, de la misma edad, de diferentes carreras, algunos de mi misma carrera, pero pues fue también así, wow, soy la única mujer en este ámbito, ¿no? Y como les decía, de la consultora te mandaba clientes, tiene clientes en todo el ámbito, más bien en toda Latinoamérica. Entonces, en mi tercera semana peleado 3 semanas completas con Power BI y Exceles y bases de datos que jamás había visto, pues me dicen: "Bueno, tu primera asignación, tu primer proyecto es en Trinidad y Tobago". Para los que no conozcan Trinidad y Tobago, es una isla al lado de Venezuela, y pues obviamente lo que uno hace cuando no conoce el país, pues busca en Google, ¿no? Y aparece top 10 países más peligrosos del mundo. Y yo, ¿cómo? Entonces, pues un nervio, pero había algo dentro de mí de que tienes que hacerlo, o sea, tengo que ir a intentar, a buscar y a vivir esta experiencia, ¿no? Entonces sí, digo, para no hacerles el cuento largo, me fui 2 meses por ahí, a Trinidad y Tobago, a un lugar muy paradisíaco, pero pues fue también aprender a vivir sola, ¿no? Fue una experiencia muy de crecimiento y este duelo de ya no soy estudiante, ya no es llegar a clases a presentar mi proyecto, sino pues hasta cierto punto me están pagando por esto y están pagando toda mi estancia aquí para resolverle un problema al cliente, ¿no? Entonces de mí depende si le resuelvo ese problema o no, también viviendo esto de tengo que hacer todo yo y hay muchas cosas que hasta la fecha no sé hacer. Digo, sí me había ido de intercambio en mi vida de estudiante, pero pues nunca había trabajado y vivido sola a la misma vez. Entonces, por allá estuve y digo, yo creo que profundizaré un poquito más o profundizaremos más a lo largo del episodio, pero después de esa experiencia tuve que enfrentarme a otro duelo que era cambiarme de empresa. Entonces, después de estar por ahí me cambié y fueron muchas cosas en cuestión de menos de 6 meses. Wow, hay algo que yo percibo entre líneas, Eva, y tú dime si es cierto, si va por ahí, si no. Pero escuchando lo que nos relataste ahorita, yo, bueno, de entrada, pues algo que es muy común, yo creo que en casi todas las personas que nos hemos graduado, nos sentimos así como que ya me voy a graduar, ya terminé y siento que no aprendí nada, ¿no? Así es como que el Sí, sentimiento de que voy a llegar a un trabajo y no sé nada. Y bueno, empiezas a aprender y hay cosas que sí sabes, hay cosas que no sabes, hay cosas que aprendes, pero sobre todo lo que percibo así entre líneas es que tenías como que una gran, o sentías una gran responsabilidad y que no podías quedarle mal a nadie. correcto, sí. Ok, ok. Y como que ese nervio de querer, digo, a mí me gustaba mucho mi carrera, ¿no? Entonces yo quería seguir viendo esos temas, pero a la vez vi la flexibilidad y creo que ahí también en ese duelo de, ay, ya no podré hacer cosas de mi carrera o lo que hacía todos los días, fue salirme de mi zona de confort y pues aprender que lo que había visto en la carrera de alguna forma me iba a servir en este nuevo reto, ¿no? ¿Y fuiste sola a ese viaje que decías a Trinidad y Tobago o fuiste con alguien más? Sí, vaya, era un equipo de yo y un compañero y nuestro jefe, pero pues Ok. principalmente, digo, yo vivía sola. Sí, también yo creo que también es más presión y todo, ¿no? Pero Sí, bueno, qué padre. Iremos profundizando eso porque es bien interesante toda esta parte del tema de hoy. Y les digo, a mí me parece muy interesante porque yo tengo hijos chiquitos. Mi hija tiene 7 años, mi hijo tiene 4 años. Gozan, como no se imaginan, la primaria y el preescolar donde están ahorita. Y cuando hablamos de la vida de adulto y todo, ellos luego gritan, no, no quiero ser adulto, me quiero quedar siendo sí, niño. Y por acá Itzel nos dice que ella también estaba así. Ahorita llegamos contigo, Itzel. Pero bueno, Marcelo, me gustaría ir contigo. ¿Qué te evoca el tema del episodio de hoy? La pregunta de hoy, ¿qué te evoca? Pues de entrada, o sea, es que no sé, como que entre flashbacks acá de Vietnam, por así decirlo, y cuando estaba viendo vamos a decir, como las preguntas o la escaleta, me puse a reflexionar un chorro de cosas que me habían pasado que como que nunca me había tomado el tiempo de hacerlo. Entonces estuvo muy interesante porque al final, digo, como bien mencionabas al principio, el duelo no lo asociamos mucho como que la pérdida de alguien, ¿no? Pero va más allá, o sea, es como el proceso de adaptación emocional a cambios, o sea, por así decirlo, ¿no?
Entonces siento que de entrada es un tema, una frase como muy extensa porque depende bastante del contexto de cada persona. Y siento yo que aunque todos tengamos como que cosas similares, una misma etapa, un cambio de etapa, no sé, adolescencia, adultez, o en el caso de Eva, de graduación, ahora sí a vida laboral, todas las personas a las que les pregunte siento que van a tener respuestas distintas al final. Entonces está, no sé, está interesante. Me gustó mucho escuchar ahí su experiencia. Sí, fíjate que también escuchándote me hiciste reflexionar en cómo la palabra duelo, pues como que tiene una connotación negativa, ¿no? Ujú. Pero también puede haber un tipo de duelo, o sea, es duelo porque algo termina, ¿no? Y a veces, pues bueno, sí, nos puede doler algo que terminó. También hay cosas que nos podemos alegrar mucho de que algo terminó, que no fue tan placentero, ¿no? Claro, Cuando claro. cambias de ciudad, cuando cambias de carrera, cuando cambias de estado civil, ¿no? Puede ser una cosa que el duelo no necesariamente es negativo, digo, o sea, por ejemplo, a lo mejor cambias de estado civil, ¿no? Ahorita que tenemos el caso de Itzel, recién casada, ¿no? Pues a lo mejor hay un duelo por una soltería, pero en ese sentido ya nos contarás, Itzel, pero creo que no es un duelo de que, ay, mi soltería, la extraño y mal, algo negativo, ¿no? Sino como pasas una etapa y es esa etapa de crecer, de evolucionar, de ir a otra, pues, a otro nivel, por así decirlo, en esto. Y sí, se deja algo atrás. Yo creo que hace tiempo leí algo, escuché una frase que me gusta mucho, que decía, no te entristezcas, no caigas en duelo, porque terminó, agradece porque sucedió. Y eso se me hace un enfoque poderosísimo. Hemos hablado mucho en estos episodios de este podcast de Cuida tu mente sobre el poder de la gratitud. Entonces creo que la perspectiva con la que veamos todas las cosas que nos suceden, incluyendo estos duelos, ¿no? Pueden ser determinantes para todas esas cosas que se generan, ¿no? ¿Cómo lo ves, Itzel? ¿Tú qué opinas? Sí, de acuerdo. Pues hablando como de ya en la etapa o el duelo de crecer, yo sí tenía muchos sentimientos encontrados. Digo, Carlos, tú sabes que yo le tengo miedo a la adultez, no a la adultez, pero me rehúso a que me digan señora, a que me digan que grande o lo que sea. Lo que sí tengo de ventaja es que no parezco de mi edad, no voy a revelar mi edad, pero siempre se impactan de mi edad, me dicen que me veo más joven, entonces yo me sigo manteniendo joven por fuera, pero bueno, como decía, pues me acabo de casar, entonces sí es también un proceso muy, pues sí, muy grande de cambio, porque bueno, yo vivía en casa de mis papás, entonces es mudarme, pues ahora con mi esposo, empezar de cero, ahora sí yo mantener una casa, etcétera. Entonces yo sí le tenía mucho miedo a eso. No, o sea, bueno, no miedo, más bien como, pues esta incertidumbre de no sabes cómo te va a ir en esta nueva etapa de la vida, ¿no? Que es normal a lo mejor en diferentes etapas que pueden suceder, como decía Eva, de pues graduada y ahora entrar a la etapa de trabajar, ¿no? En mi caso, pues es, bueno, ya no voy a vivir con mis papás, ahora voy a tener que yo hacerme de comer, yo limpiar la casa, etcétera. Y sí le tenía un poco de miedo a eso, a miedo acabo también de cumplir años, entonces, y fue un número importante para mí, entonces para mí era, me voy a casar y aparte voy a cumplir un número importante. Y sí, pues como que un miedo irracional, para mí también era como, ay, qué miedo cumplir 30 y al final es solo un número y es como, pues qué, o sea, como que le tenía más miedo que lo que en realidad representa. Pero pues ahora que ya estoy de este lado, bueno, llevo unas semanas y como decía Carlos, voy regresando a mi luna de miel, pero es muy divertido como ahora, bueno, ya estoy en mi propia casa, yo la puedo decorar como yo quiera, puedo comprar lo que, oye, me gustó esto, lo voy a poner, o sea, ya es otro tipo de, o sea, ahorita ya la estoy viendo desde otras perspectivas, esta etapa a la que yo le tenía un poco de miedo, pero está muy padre, creo que, como decía también Carlos, pues todos los procesos, o sea, se aprenden, pueden a lo mejor doler o no doler, pero de todo se aprende y vas ahí creciendo poco a poco, pero sí, concuerdo. Oye, el tema, digo, creo que es algo en lo que todo mundo puede empatizar. Todo mundo en todo el mundo, a todas las edades, vivimos algún tipo de duelo.
quiero entrar a un poquito más profundo y voy a irme en reversa. Entonces voy contigo, Marcelo, luego vamos con Eva, luego con Itzel, ¿no? Así ahorita. Para preguntarles y para que vayan pensando también, ¿no? ¿Cuáles son los duelos más significativos que han vivido cada una de las personas que está aquí en las diferentes etapas de su vida? ¿Y a qué retos psicológicos y emocionales se enfrentaron? Ok, pues mira, digo, yo creo que de las más como comunes, obviamente está como de la infancia, o sea, de cuando dejas la infancia, cuando comienzas como la adultez, ¿no? Que dejas la adolescencia. Y tengo así como varias recuerdos o experiencias más que nada porque en mi caso muy, muy personal, mis padres se separaron porque, digo, duraron un rato separados, luego ya terminaron divorciándose, pero se separaron pero relativamente chico. Yo tenía alrededor de 10 11 años. Entonces, podemos decir, estaba como empezando, no es cierto, ya era adolescente, ya estaba en secundaria, unos 12 años. Este, pero papá sí empezó a viajar a mis 10, entonces vamos a decir, lo disfruté como en mi infancia. Yo tengo un hermano menor, le llevo 5 años. Él quiero creer que como que también lo vivió muy diferente. Pero ahora sí, en mi adolescencia, antes de entrar a prepa, ya es como que cuando pasa esta situación en la casa, se separan. Y ahí, ese fue como vamos a decir, uno de los duelos más fuertes que he tenido y que siento que me dejó bastante experiencia. O sea, un chorro de cosas buenas, un chorro de cosas también como malas, entre comillas, porque yo agarré mucho el rol de papá, entre comillas, de protector de mi hermano. O sea, yo me llevo muy bien con los dos hasta la fecha y dentro de su divorcio salieron cosas como muy positivas, supieron como deslindar sus problemas con la relación que tienen con nosotros hijos. O sea, siempre han estado con nosotros. Pero al final, pues, mamá estaba en la maestría, en el doctorado, estuvo viajando mucho, papá por el trabajo viajaba mucho. Entonces me tocó como cuidar a mi hermano. Entonces yo estaba entre que buscando mi identidad, porque era apenas un adolescente, estaba como que conociendo un chorro de personas, estaba como cuestionando un chorro de ideologías y cosas se me habían como impuesto. Y me expuse también mucho a ciertas relaciones desde muy temprana edad por el ámbito en el que yo me manejo. Yo soy ingeniero en producción musical, siempre me ha gustado la música. Estuve expuesto a sustancias ilícitas desde una muy temprana edad. Entonces fue como que un cóctel de cosas cuando yo todavía no estaba ni siquiera cerca de la madurez. Entonces como que siento yo que esa etapa de adolescencia, madurez temprana, entre comillas, o sea, porque tenía que hacerme cargo, perdón, de mi hermano y pues era como que darle de comer, como que vaya a la escuela, de todo. Estaba mi abuelita, pero al final era más yo cuidarla a ella que ella cuidarnos a nosotros también por la edad que tenía, o sea, a sus 80 años, la verdad es que, pues sí, qué bonita compañía, pero pues era como que yo estaba al pendiente ahí. Eh, entonces, me marcó bastante, ¿no? Luego entré a la carrera, bueno, a la preparatoria, luego a la carrera, y por lo mismo, toda mi primera mitad de la carrera siento que tuve como mucho despapalle, o sea, mucha fiesta y mucho todo por lo mismo, ¿no? Como que no haya tenido adolescencia, pero pues tuve otras cosas que tenía que atender, ¿no? Entonces ya cuando regresa mamá a la casa, papá también, cada quien en la suya, pues ya pude deslindarme un poquito de eso. Y de hecho yo batallé mucho para dejar a mi hermano ser también, porque luego veía que él repetía ciertos como errores, entre comillas, que cometía yo. Yo reprobé un chorro en la carrera al principio. Entonces al principio yo veía que él como que igual estaba reprobando mucho y no hacías tareas. Entonces me daba una impotencia porque era como que no seas como yo, o sea, como que ya a mí me tocó por X o Y razón que quizá no vayas a entender ahorita, pero como que es otro rollo, ¿no? O sea, como que tú vives lo diferente. Afortunadamente sí como que agarró la onda y se puso las pilas y le está yendo súper bien, ya está por graduarse. Entonces como que sí, toda esa etapa para mí estuvo interesante porque era trabajar, estudiar, cuidar de mi hermano y ser adolescente, todo en un mismo paquete. Ay, Marcelo, me identifico mucho contigo en la parte de como el duelo de tener que asumir responsabilidades hasta cierto punto de alguien más.
No sé si me explico. Sí. Yo creo que, o sea, ahorita de bote pronto, por así decirlo, me salen 3, o me acuerdo de 3 duelos como importantes de mi vida. La primera fue, a los 13 años fallece mi papá. Entonces, pues, yo soy hija única, nos quedamos mi mamá y yo, y creo que al igual que tú, como que me tocó asumir un rol de yo querer estar bien para no hacerlo más difícil para mi mamá, ¿no? Entonces, y eso, pues, trae consigo no, muchos retos psicológicos en el caso de que, pues, tienes que, o sea, la misma forma en la que tú estás afrontando tu duelo, también estás viendo cómo apoyar a los que están enfrentando la misma situación contigo, que fue lo que pasó contigo y con tu hermano, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros para mí. Luego yo creo que el de prepa, o sea, el salto de prepa a carrera, yo lo recuerdo muchísimo porque como que yo me había forjado una identidad en prepa, ¿no? O sea, yo era la niña de grupos que estaba metida en todos los congresos y en actividades deportivas y cosas así. Y tuve que empezar a elegir una carrera para forjar una nueva identidad, ¿no? Y la tercera y última es justamente ahorita la parte de profesional, bueno, de estudiante profesional, porque es dejar todo lo conocido, ¿no? O sea, como que toda mi vida o toda nuestra vida al principio estamos acostumbrados a ir a la escuela, a sé lo que esperan de mí porque tengo que presentar un examen y aprobarlo, ¿no? Eso es lo que se espera. En la vida profesional hay muchas más expectativas. Y también, bueno, en mi caso, a mí me tocó vivir la carrera en pandemia, entonces fue dejar muchas de las experiencias que me hubiera encantado vivir y no poder hacerlo por diferentes retos, ¿no? Externos, pero pues al final me hubiera encantado poder experimentar más el campus, por ejemplo, y no llevar 3 3 semestres completos en línea, ¿no? Pero sí, o sea, creo que esos son los 3 duelos, al menos que a mí me han tocado vivir de muy cercano, y es justo eso de ir aprendiendo de ellos como, o sea, mantener el balance entre el dejar ir algo y aceptar lo nuevo que viene, ¿no? O ese cambio. O sea, para mí creo que la palabra duelo va mucho con cambio y con salir de lo conocido. Wow, pues creo que ya no sé ni qué decir después de estos dos testimonios, qué fuerte, pero igual yo pensaba ahorita que hablaba Eva, pues a mí me pasó igual, ya que me gradué de carrera para empezar a trabajar, pues es como muy común ese tipo de duelo donde cambia completamente también tu ritmo, de que ya no estás yendo a clases a lo mejor nada más en la mañana y en la tarde haces otras cosas, ya es un horario laboral, ya es responsabilidades, ya no es hacer tarea, pero ahora es pues trabajar, hacer otro tipo de tareas, por así decirlo. Pero bueno, para ya no ser tan repetitiva con eso, también me gustaría como traer otro tipo de duelo a la mesa. Que a mí me pasó hace poco, que a lo mejor pienso que todavía lo estoy viviendo, pero es un duelo de amistades que creo que también existen como más comúnmente, o a lo mejor no los vemos como tal, pero yo aprendí que también duele como dejar amistades. Entonces, a mí me pasó hace poco con una amistad que pues por diferentes razones de la vida, pues esa persona se alejó, no nada más de mí, o sea, de varias personas, y como que nosotros no entendíamos qué pasó, etcétera. Era en mi caso, una amistad muy cercana, que sí me dolió, sobre todo en esta etapa, o sea, ya tiene tiempo esto, pero en este último año que pues tenía todo este proceso de que me iba a casar, mi boda, etcétera, pues para mí sí hacía falta esa persona que era muy cercana para mí en toda mi adolescencia, y fuimos creciendo juntas y luego después ya no estaba. Yo sentía que literalmente había perdido a alguien muy importante para mí. No, obviamente se compara con, o sea, pues no se murió, o sea, sigue aquí, pero ya no está presente en mi vida. Entonces también ese tipo de duelos pues pueden doler igual, o mejor o peor, como lo quieran llamar, pero sí, como que lo he escuchado también mucho más presente en otras personas, como que pues perder una amistad también es un duelo, y es como si fuera a cortar con un novio, o sea, terminar una relación, pues al final de cuentas es una relación de amistad, pero sí, pues a mí me pasó eso pues recientemente, y creo que como que nunca o más bien lo sigo procesando, lo sigo como cuestionándome de que pues qué pasó por ahí o así. Entonces creo que hay muchos tipos de duelo que a lo mejor si hablamos de eso no acabaríamos, pero me parece muy interesante como también todos vivimos diferentes procesos y etapas de la vida. Oye, Itzel,
ya estamos en la etapa de cierre. Así se nos va rapidísimo todo esto tan interesante que estamos compartiendo. Muchísimas gracias, primero que nada, por abrir sus corazones, sus recuerdos y compartir y exponerse aquí. Y pues qué padre que sientan que este es un espacio seguro, porque sé que seguramente muchísimas personas allá afuera se van a identificar con sus diferentes historias, ¿no? Yo no les cuento las mías porque yo sí soy mayor, entonces tendría muchísimos y me tardaría mucho. Pero Itzel, me gustaría contigo ya como parte de la etapa de cierre, otra vez más o menos en reversa. ¿Qué le recomendarías a la gente que nos escucha para sobrellevar pues alguno de los duelos que has vivido, las etapas que tú has vivido? ¿Qué es lo que te ayudó a ti que pudieras recomendarle a alguien que nos escucha? Y luego ahí vamos con Eva y cerramos con Marcelo. Pues yo justamente como 6 meses antes de casarme, más o menos, empecé a ir a terapia. Yo nunca había ido a terapia con un psicólogo. Mis papás son psicólogos, entonces como que yo siempre me sentí que en mi casa me la pasaba en terapia, entonces no necesitaba, ¿verdad? Pero pues luego me di cuenta que todos lo necesitamos, entonces creo que es algo que yo me di cuenta como esto, voy a vivir este proceso de cambio de, pues me voy a casar, me voy a ir a vivir a otro lado, voy a vivir con una persona, o sea, todo esto pasaba por mi mente y decía, creo que necesito hablarlo, ¿no? O sea, no es que esté pasándola a lo mejor mal, solamente como que necesito ayuda. Entonces, pues yo sí recomendaría siempre ir a terapia, la verdad, pues les digo, empecé como 6 meses antes de casarme y estuve seguido. Ahorita pues me fui de luna de miel, entonces la pausé, pero sí me gustaría, o sea, mantenerme en ese proceso porque pues a lo mejor ya no estoy en eso, pero ahorita estoy viviendo otra cosa, ahorita ya estoy como del otro lado, entonces son otras cosas a procesar, entonces sí recomendaría pues una red de apoyo, a lo mejor si pues no tienes la oportunidad de una terapia, pues una red de apoyo, hablar con alguien o utilizar herramientas que estén a tu disposición, pues para cualquier tipo de proceso o etapa o duelo que puedas estar viviendo. La parte de terapia creo que es ya sea a través de terapia o fuera de terapia, el autoconocimiento. Creo que hablábamos de la connotación negativa de lo del duelo y creo que en el duelo son de las etapas donde más fuerte o donde más tiempo tienes para hacer esta pausa, para autoconocerte y ver qué cambios estás pasando y qué es lo que necesitas o qué herramientas te hacen falta para seguir adelante. Entonces, siendo a través de terapia o como yo lo hago a través de mis amigas y lo que me gusta mucho hacer con ellas es como ver cada uno de los ámbitos. Luego nos preguntamos de qué hay, ¿cómo estás en el trabajo? ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo estás con tus amigos? Entonces, como que entre esas vas viendo y también te ayuda si estás muy ansioso. Yo, por ejemplo, soy muy ansiosa. Entonces luego me dedico a un solo problema, entonces el hablarlo y ver que hay más cosas, más red de apoyo, o hay otras cosas en las que puedo poner mi mente, me ayuda, ¿no? Entonces el ejercicio en la parte física, salir con tus amigos y ver también qué duelos o qué están pasando ellos para recordarte también que no estás solo, ¿no? Todos pasamos, como lo vimos ahorita en este podcast, pues todos estamos viviendo diferentes duelos. Entonces está esa parte y pues la parte ya más personal, qué es lo que te funciona a ti, si hacer ejercicios, si ir a pintar, si ir al hike, a reconectar con la naturaleza, creo que eso también ayuda mucho. No como red de apoyo, pero como conexión con algo más grande que nosotros. Sí, estuvo increíble todo lo que dijiste, Eva, Itzel, tú también, y como complementando un poquito a las dos, perdón. eh, pues sería también entender, o sea, aprender a separar, ¿no? Como todos los diferentes ámbitos y problemas y virtudes y cosas que tenemos. Y, por decir, cuando tenemos un duelo, que se presentan todas estas emociones, suponiendo que ya las identificamos, o sea, tristeza, nostalgia, melancolía y demás, o sea, que son usualmente muchas que se presentan cuando son duelos complicados. Este, tratar de ver como el lado positivo en el sentido de si tienes nostalgia, significa que en su momento hubo un momento muy bonito, o sea, es un buen recuerdo, lo disfrutaste, o sea, te sirve obviamente como para aterrizarte y saber que pues es efímero, pero eso significa que después puedes tener otro bonito momento y otro futuro recuerdo, ¿no? Entonces como que en su momento pues se siente raro, pero pues fue porque lo disfrutaste, ¿no? Entonces como que busca más de eso.
Y justo darnos el tiempo, o sea, las emociones son necesarias, o sea, es una manera de expresarlo, de sacarlo y creo que es muy importante que aprendamos cómo identificarlos y a dejarlos ser, que fluyan para afuera. Oigan, pues ha sido un gran episodio. Me encantó. Gracias por todas sus aportaciones. La verdad es que hay muchas cosas de mucho valor en lo que nos acaban de decir, de compartir. Le recordamos a la gente que nos escucha que pues tenemos el sitio Te Queremos con una gran cantidad de diferentes recursos que les pueden ayudar a sobrellevar cualquier situación que estén pasando. También, pues para la gente que es de la comunidad tech, la línea Te Queremos 24/7 para que pues uno no escoge los momentos en los que a lo mejor le llegan esas tristezas, les caen los 20s o los recuerdos y ouch, ¿no? O nos llega esa nostalgia, ¿no? Pero hay que aprender a resignificar, ¿no? El reframing, ¿no? Resignificar, agradecer y como decías ahorita, Marcelo, o sea, creo que hay que tener muy claro que las emociones son información, que es lo que nos dice el doctor Mark Brackett, ¿no? Del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, programa de Rula. Las emociones son información, hay que sentirlas y hay que interpretarlas y hay que saber qué nos dicen esas emociones, qué nos están informando, sobre qué. Y miren, para resumir, si me lo permiten, todo lo que han compartido, y yo sé que sobresimplificando, pero creo que con esta nos podemos ir, y gracias a la audiencia que se queda con nosotros, nos extendimos un poquito más, porque creo que el tema lo amerita, nuestros invitados lo ameritan, y a ustedes que nos escuchan, creo que les va a ser de mucho valor. Y el resumen que quiero hacer es una frase que escuché de Eva durante su participación. Y la voy a interpretar así y la voy a acomodar, digamos, a esto. Creo que los duelos son una oportunidad. Cada duelo es una oportunidad para forjarnos una nueva identidad. Cada duelo que pasamos es una oportunidad que tenemos en la vida para forjarnos una nueva identidad. Y nosotras, decidimos si queremos que esa nueva identidad sea en plan víctima o en plan protagonista. Pero creo que con esta nos vamos. Cada duelo es una nueva oportunidad de forjarnos una nueva identidad. Así que les esperamos en el próximo episodio de Cuida tu Mente. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sounds, Liz Siller. Productora de Cuida tu Mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Podcast y tech.mx/tech-sounds.